Sí, Primera Corintios capítulo 2, verso 1 a 5. Sí, yo leo. Sí, Primera Corintios capítulo 6, verso 1 a 5. Sí, yo leo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y tuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sí, hasta aquí. Eh, sí, cuando nuestro Señor Jesucristo vino aquí en la tierra, ¿verdad? Hace 2000 años, Él se estaba por 30 años primero, ¿verdad? Aún cumpliendo su profecía de su concepción, nacimiento y donde escaparse por la amenaza de muerte por rey Herodes y donde vivir. Y si una parte están hablando de su, ¿verdad? Concepción, nacimiento y lugar donde vive. Y, ¿verdad? Después cuando ya él tiene ya 30 años, ya 30 años significa según la ley que dice en el libro Levítico, ¿verdad? Desde cuando uno ya tenía 30 años, se ejerce como sacerdote. Por eso cuando Cristo ya tenía 30 años, significa ya está preparado a trabajar como sacerdote. Según la ley, ¿verdad? Con sacerdocio arónico con 30 años ya puede ejercer. Cristo no según sacerdocio arónico, sino en Melquisedec, ¿no? Cristo ya empezó a trabajar con 30 años, siendo ya sumo sacerdote de Dios, según sacerdocio de Melquisedec. Y 30 años también significa a nivel de edad de ser humano y joven, ¿verdad? Joven todavía. Pero cuando eh, da a Dios, ¿verdad? Sacrificio, y siempre todo animal sacrificio eran de como edad menor. Por eso el cordero de Dios dice, ¿no? El cordero. Y así Cristo ya fue presentado como sacerdote ante Dios y ofrenda para sacrificio a Jehová, a Dios, ¿verdad? Pero Cristo siempre estaba andando un lado otro lado, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, y viendo cada situación es Cristo, ¿verdad? Nunca pasaba de largo. Donde está fe, siempre Dios llega ahí para resolver y cambiar, salvar, curar, sacar demonios. Siempre Cristo estaba con gran actuación, ¿verdad? Y por eso están hablando muy bien, muy claramente, 4 evangelios, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, con obra de nuestro Señor Jesucristo. Y donde se encuentra algún enfermo, Cristo visita para sanar. Cuando ocurrió alguno que murió, ¿verdad? Señor llegó a resucitar. A uno que es sordo, Cristo abrió su oído para que oiga. Y cuando ve a algún ciego, Cristo hizo ver a ellos, ¿verdad? Hizo ver claramente. Algunos que son paralíticos, Cristo levantaba para que ellos caminen. Algunos que son leprosos, y el Señor sanó, limpió completamente para que ellos puedan ya estar bien con su familia y que vivan, ¿verdad? Volviendo en su pueblo. Y constantemente nuestro Señor Jesucristo debe haber sido bautizado por Juan Bautista hasta su segundo bautismo.
muerte en la cruz, en su sangre, bautizado en su sangre, y por 3 años y medio Cristo constantemente se manifestaba en diferentes lugares, con diferentes personas, con diferentes situaciones, y en cada situación imposible, ¿verdad?, que resolver el ser humano, siempre Cristo estaba manifiesto. Y así, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo, quien trabajaba de una manera tan maravillosa, grande, poderosamente, ¿verdad? Hoy en día Él está en el medio de nosotros, por el Espíritu Santo. Por eso Él mora en el corazón de cada justo renacido por fe. Entonces, el Espíritu Santo de Cristo que mora en nosotros, sí, por supuesto, Él quiere trabajar, ¿verdad? Como antes, poderosamente, grandemente, fuertemente, ¿verdad? Y por eso nosotros, ¿verdad?, entonces necesitaremos, ¿verdad?, cómo Dios trabaja para que Él, ¿verdad?, se manifieste poderosamente, fuertemente, y para cambiar toda la cosa según la voluntad de Dios. Necesitamos, ¿verdad?, aprender de esto, ¿no? Aquí, 1 capítulo 2, una gran ocasión dice, caso de apóstol Pablo estaba en Corintios como enviado de Dios, ya por la iglesia de Antioquía. Hechos capítulo 13, por la voluntad de Dios, por el Espíritu Santo, Pablo y Bernabé fueron enviados como misioneros de la iglesia de Antioquía, como apóstoles, ¿verdad? Entonces, apóstol Pablo llegando y en Corintios y empieza a predicar. Aparentemente, ¿verdad? Apóstol Pablo, gran apóstol, él escribe 14 epístolas, casi poco más de la mitad más bien, de él cantidad de Nuevo Testamento se escribe por medio de apóstol Pablo. Entonces, apóstol Pablo, ¿verdad?, tiene gran capacidad, gran poder, gran unción, ¿no? Entonces él podría predicar y fácilmente parece. Pero Pablo aquí se presenta ante los hermanos en Corintios, y cuando yo estaba con vosotros, ¿verdad? Como dice acá, versículo 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros con cosa alguna, sino que a Jesús Cristo y a este crucificado. Y tuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, así dice, ¿verdad? Por eso, ¿por qué Pablo estaba con tanto temor y temblor? ¿Por qué? Él ya siendo gran apóstol, él podría, ¿verdad?, predicar con toda libertad, con todo poder. Pero él se presenta, ¿verdad? Estuve entre vosotros con debilidad, dice, con debilidad y con mucho temor y temblor. Verso 4, y ni mi palabra ni predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, así dice. Por eso Pablo, ¿verdad?, mientras estaba en Corintios para predicar el Evangelio, él sentía, ¿verdad?, como con tanta debilidad y también con mucho temor y temblor. Cuando uno tiene temor y temblor, cuando se siente algo, ¿verdad?, tan grande, ante tan grande cosa está uno, pero no es capaz para resolver esto. Él fue enviado por Dios, por el Espíritu Santo de Dios, él camina, enviado por la iglesia de Antioquía, llegando en Corintios. Él sabe qué debe hacer, por supuesto, evangelizar y predicar, pero él se siente mucha debilidad. Y también se siente mucho temor y temblor.
porque esta cuestión de evangelización y levantar la iglesia de Cristo, cambiar el corazón de uno conforme a la voluntad de Dios y madurar, ¿verdad? Cada uno espiritualmente con la influencia del Espíritu Santo y manifestación de Dios con cada verdad. Ese no es asunto que Él pueda hacer. Aunque fue enviado para esto, ¿verdad? Pero Él se siente incapaz. Yo no puedo, ¿verdad? Por eso en su corazón se siente mucha debilidad, como que no puede hacer nada por sí. Y con mucho temor y temblor, porque se siente incapaz en esto. Por eso no lo hacía. Él hacía de todo, ¿verdad? Pero interiormente, ¿verdad? Interiormente él tenía este corazón bien quebrantado, bien humillado. Y no se levanta su corazón, no levanta fácil, ¿verdad? Por eso manteniendo esa humildad, manteniendo ese corazón como débil, inútil. Por eso él busca día con día, cada segundo. Según el libro de Tesalonicenses capítulo 6, ¿verdad? Están mandando a apóstol Pablo escribiendo la carta hacia la iglesia tesalonicense. A nivel de oración dice, orad sin cesar, dice, orad sin cesar. ¿Quién puede orar? ¿Quién puede orar sin cesar? Uno que siente, ¿verdad? Total débil. Uno que se siente total inútil, pero tiene que hacer algo según la voluntad y palabra de Dios, ¿verdad? Pero uno se siente incapaz, entonces tiene que gemir, tiene que buscar, tiene que orar a Dios sin cesar. El cuerpo muere, ¿verdad? Sin oxígeno. ¿Sí? Por eso uno respira. Cuando termina de respiración ya está muerto. Igualmente nuestro espíritu, ¿verdad? Sin oración se muere más y más, ¿verdad? Por eso Dios quiere que oremos sin cesar. ¿Por qué orar sin cesar? Cada cosa, cada asunto, cada dificultad, problema, cada situación es, además, para predicar el evangelio a los demás. Una persona que está bien sumergida en la mentira del diablo, está bien sujeta a Satanás y está pensando de una manera total erróneamente, pero no sabe esa situación, ¿verdad? Uno que también como ya se aferra en su propio camino, en su propio pensamiento, y entonces está bien pegado. ¿Cómo rescatarlo? ¿Cómo hacerlo, verdad? Dudar en lo que ellos creen tan aferrados y arrepentirse y creer en el Evangelio. Además, esta cosa, ¿verdad? Ocurre en el corazón de uno. Invisiblemente ocurre esto. ¿Cómo puede manejar uno? La salvación, ¿dónde se hace? En el corazón. Con corazón se cree para justicia. Con corazón dice, con corazón se cree para justicia y confiesa para salvación. Entonces, primer, ¿verdad? Formación de fe. Primer formación de la salvación, ¿verdad? Y se hace en el corazón. Con corazón se cree para justicia, pero con poca confianza para salvación. Esa salvación hasta vida cotidiana, ¿verdad? Mantener santidad. ¿Cómo puede hacer esto? Una cuestión muy difícil, ¿verdad? Uno teniendo alguna máquina, por ejemplo, se descompone refri, se descompone de vez en cuando, ¿verdad? Y cómputo, y el carro. Cuando, ¿verdad? Usted toma alguna maquinaria, ¿verdad? Visible, pero ya está mal, descompuesta, no funciona. Entonces, viendo, ¿verdad? Esa maquinaria y tocando todo, pero no sabe qué es problema. ¿Cómo resolver ese problema? Hace un poco tiempo, ¿verdad? Y cuando yo manejaba mi caballo, y se prendió luz, ¿verdad? Se prendió luz. Entonces un cuadradito, ¿verdad? Positivo, negativo, en pantalla de donde volante, ¿verdad? Se prendió. ¿Qué es esto? Una señal era, ¿verdad? Una señal que me manda el motor, parece. Pero estaba dudando, ¿qué significa esto? ¿Será que esta batería baja? ¿Y qué señal?
Pero como que el carro anda, ¿verdad? Corre bien, igual corre, con buena fuerza. Entonces, sin importar, ¿verdad? Así andaba y pasando un día y 2 días, casi tercer día, por ahí se apagó. Final yo destapé, ¿verdad? Y de Paul, ¿verdad? Destapándolo, empecé a observar qué problema hay. No se ve nada ahí. Veo, ¿verdad? Con mis ojos veo, pero no se nota nada. ¿Qué problema tiene esto? Por eso por lo menos, ¿verdad? No se arrancó, se nota, problema de batería. A nivel de ese señal, positivo, negativo, un cuadradito, ¿verdad? Positivo, negativo, esto estaba prendida luz roja. Ah, entonces parte de batería está mal. Entonces por lo menos ya cargando, ¿verdad? Se mueve. Por eso apenas podía mover el carro, pero resolver el problema no sabía. Final entendí, ¿verdad? Cuando se prende esa pantalla, el problema de generador, sí, se nota. Final, problema de generador que están conectados con batería. Por eso como que no genera más electricidad y se termina agotada la batería. Por eso el carro está ya parado. Por eso esa parte final ya se arregló y sí, ya funciona bien ahora, ¿no? Por eso y muchas veces viendo máquina, ¿verdad? Viendo máquina tan visible y tocable, ¿verdad? Y uno puede manejar con su mano también, pero no sabe cuál es el problema. De vez en cuando compu no funciona bien, ¿verdad? Uno teniendo algo palpable, ¿verdad? No sabe qué hacer. Ahí necesita mucha técnica también, mucho conocimiento. Pero nosotros aquí, ¿verdad? En el mundo estamos en guerra espiritual, estamos tratando cosas invisibles y cosas espiritual. ¿Cómo, verdad, nosotros tratar? Y además, ¿verdad? Una persona que cree una cosa tan, ¿verdad? Equivocada. Pero ¿cómo puede hacerlo entender que está mal? ¿Cómo uno puede, en verdad, rescatar, tratar, salvar y final, verdad, y corregir que está mal y también que camine bien, viviendo con santidad, viviendo para la gloria de Dios, hasta cambio de su valor, hasta cambio de su mente y su meta? Muy difícil. Pues el apóstol Pablo sintió su limitación, yo no puedo. Aún viendo ese problema que están ocurriendo dentro de la iglesia en Corintio. Muchos problemas en Corintio estaban ocurriendo, ¿verdad? Iniciando ya como división entre ellos. Yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Así, con inicio de división entre ellos. Y después ya viene ya cuestión de bautismo, se viene ya cuestión de después, ¿verdad? Y ya como muchas flojera espiritual y después cae alguno adulterio. Y después, ¿verdad? Se viene ya como idolatría y también alguno con altivez, ¿verdad? Y antes de empezar Santa Cena uno comió pan y bebió vino y están emborrachos. Terrible, terrible. Iglesia en Corintio era terrible realmente. Pablo con mucha preocupación, ¿verdad? Él escribe primer carta, por eso ahí se lleva mucha exhortación. Después capítulo, como llegando a 2 Corintios, se nota que Pablo ya ve que está cambiándose de una otra manera. Sí, absolutamente apóstol Pablo estaría en verdad buscando a Dios, gimiendo ante Dios, orando realmente, ¿verdad? Día y noche, con tanta preocupación por causa de la iglesia en Corinto. ¿Cómo puede decir yo hice? Yo. ¿Cómo puede decir? Uno que no puede tocar ese punto, uno que no puede hacer nunca ese punto. Solo el Espíritu de Dios tiene que ser. Por eso ahora el apóstol Pablo, mientras estaba con la iglesia en Corintios, estaba temblando. Ya. Señor, me enviaste aquí, pero ¿qué yo puedo hacer acá? Con mucha preocupación. ¿Por qué viene preocupación? Uno, si tuviera poder para resolver cada problema, ¿para qué preocuparse? Como que ve que está mal, pero no tiene poder para cambiar, se preocupa. Por eso ahí nace, ¿verdad?, gran
quebranto del corazón, gemido, y buscar a Dios día con día y orar. Así que nuestro Señor Jesucristo, quien visitó, ¿verdad?, en diferentes casas, trató con diferentes asuntos, diferentes problemas y mucha situación imposible que resolver cada ser humano limitado, pero Cristo visitando y Cristo resolvía cada cosa. Esto es lo que dice San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Y además Cristo ya así trabajando nos dejó una pisada ejemplar para que nosotros sigamos esa pisada también. Cuando viene tal situación, tal problema, ¿verdad?, ¿cómo resolver esa cosa? Por eso Cristo primero caminó y vivió, nos mostró y luego nos enseña por su Espíritu Santo que mora en nosotros para caminar, ¿verdad?, conforme a esa pisada ejemplar hecha por Cristo. Caso de verdad, hija de Jairo, el centurión, ¿verdad? Centurión suena en los romanos, pero cuando se enfermó la hija de Jairo, él tenía fe en Cristo, por eso él busca a Cristo, ¿verdad? Y Señor final visita, quiere visitar, ¿verdad? Entonces el Señor Jairo dice, yo no soy digno, mi casa no es capaz para recibir a usted. Solamente haga con su palabra, mi hija será sanada. Entonces Jairo, ¿verdad?, dice, yo soy, ¿verdad?, soldado, yo soy centurión, yo tengo mis soldados inferiores. Yo digo, hágalo tal, entonces ellos lo hacen. Venga, ellos vienen, vaya, ellos se van. Aún soy yo, ¿verdad?, un hombre humano, mi palabra funciona para mover, ¿verdad?, algunos soldados inferiores. ¿Cuánto mayor poder tiene tu palabra? Señor, no aguanto que tú me visites hasta mi casa. Solo aquí, haga con su palabra, por favor. Cristo, ¿verdad?, está tan contento por ver un hombre con fe, ¿verdad?, mucha fe. Señor dice, ya tu hijo está ya sanado, dice, ¿verdad? Esa palabra sí confirmó de que ya está sanado su hijo. Cuando él está acercando hacia su casa un siervo, con gozo y alegría esperando lo que venga, ¿verdad? Viendo ya que viene su patrón, Jairo, él corrió, contó, Señor, ya su hijo ya está bien, ya está sanado. ¿Cuándo fue? Hace unas horas, más o menos por ahí, ¿verdad?, como a las 11 de la mañana por ahí. Jairo se acordó en ese tiempo que Cristo dijo, tu hijo ya está sanado. ¿Cómo se sanó? ¿Cómo se resolvió este problema que no puede tocar el Jairo? Él invitó a Cristo, ¿verdad? Se conectó con Cristo. Él pidió que Cristo diga con su palabra solamente suficiente, con esto se va a resolver. Cristo dijo que sí, ya tu hijo está sanado. Se sanó. Se resolvió, ¿verdad?, ese problema que no puede resolver el Jairo. Aunque es centurión, hombre poderoso, que maneja, ¿verdad?, 100 soldados. Con su palabra, ¿verdad?, lo mueve como, ¿verdad?, como nada. Pero no pudo tocar ese asunto de enfermedad de su hijo. Hasta que Cristo diga, Cristo resuelve. Pues en nuestra vida también sí, siempre se va a encontrar ese tipo de cosas, ¿verdad? Desde nuestra evangelización, para predicar mi familia, ¿verdad?, mis padres, mis hijos, y primo y prima, mi tío y tía, muchos que están alrededor, pero ellos, y como insensiblemente están, ¿verdad?, sin saber nada. Aunque ellos al final se van a ir al fuego eterno, pero no se siente nada, porque están tan engañados por el diablo.
Uno que ya conoce, uno que ya cree, uno que ya está sellado con el Espíritu Santo por la palabra, viene cada revelación, tiene una claridad de que cuál es final de cada persona no renacida, se preocupa, por eso quiere predicar, quiere compartir, quiere rescatarlo. Pero uno mismo se siente imposible, ¿verdad?, de rescatar. Entonces, ¿qué? ¿Cómo debe hacer? Por eso necesitamos, ¿verdad?, y entender este punto. Cuando Dios creó el universo, ¿con qué Dios hizo? Toda su obra. Cuando Cristo vino aquí hace 2000 años, ¿cómo resolvía cada cosa? Su palabra. Por eso, y aquí, ¿verdad?, apóstol Pablo, ¿qué es lo que hacía? Él sabe que por su, ¿verdad?, por su palabra persuasiva, de humana sabiduría, no puede cambiar la persona, no puede fundar la fe en el corazón de uno jamás. Pablo entiende y capta esto. Eso es lo que por eso dice, ¿verdad?, acá, versículo 3 y 4, y estuve entre nosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así que la fe que nosotros tenemos no está fundada en la sabiduría de los hombres, jamás. Sino con demostración del Espíritu y de poder, así dice. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer, verdad, que Dios demuestre y con su poder para fundar la fe en el corazón de cada persona con quien estamos predicando y compartiendo? Un día, ¿verdad? Un día, dos discípulos del Señor debían haber visto la muerte de Jesús con gran congoja, tristeza. Ellos estaban volviendo hacia su pueblo, en Maús. Aquí poco vemos el libro San Lucas. San Lucas, capítulo 24. Versículo 13. San Lucas capítulo 24, versículo 13. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emmaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban pelados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y delante de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora
Además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado las mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de nosotros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces les dijo, ya Cristo dice, pero Cristo está bien cubierto ante los ojos de ellos, dos discípulos del Señor. Viéndolo, no entiende quién es el que está frente. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Así que, ¿qué Cristo hacía? Cristo está total cubierto ante los ojos de ellos, viéndolo, escuchando con su voz, pero no capta quién es él, el que está frente de ellos. Sí, inicia un poco de exhortación, ¿verdad? Oh insensatos, tardo de corazón para creer. Y Señor final que toma, escritura, ¿verdad? Comenzó desde Moisés. Moisés significa ya 5 libros hechos, escritos por Moisés, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Empezando ya desde Moisés, ¿verdad? Y siguiendo por todos los profetas. Profeta Isaías, profeta Jeremías, profeta Ezequiel, profeta Daniel, cada escritura, ¿verdad? Por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Esto se hizo antes de Cristo ser detenido, ¿verdad? Con 12 discípulos comiendo pan. Señor dice, ¿verdad? Celebrará con esto. Este es ya mi cuerpo que se va a rascar por vuestro pecado, según el pacto. Este vino es sangre mía. Tómala, ¿verdad? Ese es el pacto de sangre, pacto de la salvación, ¿verdad? Para todos vosotros. Por eso Cristo repartía, ¿verdad? Con sus 12 discípulos. Ahora Cristo hace lo mismo. Y verso 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, acordándose de lo que Cristo había hecho, ¿verdad? Y les fueron abiertos los ojos. ¿Cuál ojo? Ojo, ¿cuál ojo? Siempre estaba viendo con su ojo, ¿verdad? Ellos no son ciegos, siempre están viendo, caminando, ¿sí o no? Comiendo. Pero acá dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Serían los ojos espirituales, ¿sí o no? Entonces uno al final capta, sí Señor. Cuando uno ya entiende, ¿verdad? La palabra de Dios como ya revelada, ¿verdad? Mira, por eso siempre hace una admiración de tontos, ¿sí o no?
Se le abrieron sus ojos. Ah, así, así, ¿verdad? Siempre con esa admiración de tonto uno eh, ¿cómo se llama? Se alcanza mayor crecimiento, ¿verdad? Por eso ellos ya ese día, mira, ¿quién es él el que estaba con nosotros? Nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ya se le abrieron sus ojos y lo ve, pero no está más. Desapareció Cristo a la vista de ellos. Y por eso aquí, ¿verdad? Cuando nuestro Señor Jesucristo, ya casi última misión, en su cuerpo, ¿verdad? Cristo fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María y nace en Belén, segunda palabra, tal como dice en Miqueas capítulo 5, ¿verdad? Y va a venir el guía, dice, ¿verdad? Del pueblo en ti, tú, ¿verdad? Belén, así dice, ¿verdad? Entonces, Cristo ya nace en Belén. Y Cristo nació en Belén por la amenaza de rey Herodes que quería matar. Por eso dice la palabra Jeremías, dice, ¿verdad? Yo llamé a mi hijo para, ¿verdad? Egipto. Entonces, se viene, ¿verdad? Como Jesucristo viene y se escapa a Egipto, tal como está escrito en el libro Jeremías. Pasó así. Y después que murió rey Herodes, Cristo volvió en Nazaret, ¿verdad? Él vive hasta que sea presentado ante todo el pueblo por medio del bautismo en que fue bautizado por Juan, ¿verdad? Del cual declaró Juan el Bautista y se divulgó toda parte de Judea. Del bautismo en que Cristo fue bautizado por Juan como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego Cristo ya camina para, ¿verdad? Y manifestar ante cada persona, evangelizar y predicar. Y final, y murió Cristo en la cruz, ¿verdad? Por la cancelación del pecado del mundo entero. Por eso Cristo fue bautizado, como sabemos, ¿verdad? 2 veces. Primer bautismo, del cual declaró Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo murió en la cruz. Luego, ¿verdad? Por eso, primero Cristo cargó el pecado del mundo y luego llegó en la cruz. Después de 3 años y medio, en su segundo bautizo, murió, derramó su sangre y canceló la paga del pecado del mundo. Al tercer día resucitó. Ya última misión Cristo tiene. ¿Qué es última misión? De mostrar, ¿verdad? Su testimonio. Todo lo que él había dicho por el Padre en el Antiguo Testamento, cumplido por su obra perfecta. Demuestra Cristo. Por eso, comparando siempre el Antiguo Testamento y la obra, comparando lo que está escrito en el Antiguo Testamento, su vida. Cristo estaban hablando bien, ¿verdad? Y final ellos quedan. Sí, claro. Así estaba ya escrito, ¿verdad? De la venida de Jesús y de su muerte y resurrección. Tal como está escrito en el Antiguo Testamento en Moisés, en el libro de Moisés, por muchos profetas. Aquí ya recientemente ante nuestro ojo se cumplió, ¿verdad? Mira, nuestro Señor Jesucristo sí o sí tuvieron que, tuvo que morir, ¿verdad? Ellos están tristes. ¿Por qué están tristes? Por la muerte de Cristo. Pensando que nosotros pensábamos, dice, ¿verdad? Hablando con Cristo, cegado ellos, eres el que iba a redimir a Israel. ¿Cuál es el pensamiento judío? Esa época, como una doctrina equivocada, totalmente judaizada, ¿verdad? Viene Mesías para liberarnos de Roma, para que nosotros tengamos libertad. Por eso viene un Mesías bien poderoso, más que César, más que todo. Él va a destruir todo el mundo, ¿verdad? Y liberando a Israel de la mano de César, de la mano de Roma.
esa doctrina tan judaizada estaba metida en cabeza de cada judío, ¿verdad? Ellos, discípulos, dos discípulos, aún ellos viendo la muerte de Cristo no entendieron todavía, ¿verdad? Bien. Por eso está triste. Aún escuchando, ¿verdad? Aún escuchando la prueba de que Cristo ya se resucitó por las mujeres que vieron la tumba vacía. Y algunos llegaron. Pedro primero, ¿verdad? Vio que la tumba está vacía. Por eso varios testigos están contando que la tumba de Cristo está vacía. Dicen que las mujeres Cristo resucitó. Oyendo aún, pero no se conmueven sus corazones todavía. ¿Por qué? Está tan aferrado en la doctrina del judaísmo. Los judíos hasta hoy creen al revés, ¿verdad? Siempre los judíos, ¿verdad? Pensaban primero, Cristo Mesías viene para liberarnos de Roma. La Biblia dice al revés, primero Cristo viene para afligirse y hasta la muerte, cargado del pecado del mundo como Cordero de Dios. Luego resucita y sube al cielo. Después llega en su segunda venida con poder para reinar el mundo entero, como rey, como juez. Eso es lo que dice en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero como que están mal enseñados los judíos, mal doctrinalizado, ¿verdad? Entonces ellos creen que Jesús viene, Mesías viene primero como rey para liberarlo. Primer venida de Cristo se borró en su doctrina de los judíos, ¿verdad? Por eso como que está tan pegado esto, no se entendía bien ellos. Por eso Cristo otra vez tomando la escritura, hablando de Moisés y salmos y profeta y cada profecía que hablan de la venida de Jesús y su aflicción, su muerte, su resurrección para salvación del mundo entero. Y resurrección, ¿para qué? Para justificar a todo que ya está cancelado el pecado del mundo una vez para siempre. Cristo muestra paso a paso. Los discípulos que estaban tan cegados, escucha. Esa palabra entrando en su corazón, empieza a trabajar, ¿verdad? Y despertó a ellos. Por eso, así le abrieron sus ojos espirituales. Y entiende, ¿verdad? Por eso ahora dice capítulo 24, verso 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. 32. Y se decían el uno al otro. No ardía. Interesante esa palabra. Se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras. ¿No ardía nuestro corazón? No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino. No ardía. ¿Qué significa no ardía? Emoción, ¿verdad? Pasión. Y entonces su corazón fue tocado por la palabra que Cristo estaba, ¿verdad?, explicando de la escritura. Mientras caminaba en el camino, ellos sentían ¿verdad?, fuego. Sí, interesante, Así, claro. Dice así, ¿verdad? No entendía qué significa eso. Cristo vino, fue bautizado como Cordero de Dios, ¿verdad? Y murió en la cruz. Por eso Isaías capítulo 53, verso 5 dice, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Verso 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. ¿Quién él? Jesús, el Cordero de Dios, el pecado de todos nosotros. Por eso Cristo fue llevado al matadero, como el cordero para matadero final murió
Así que tuvo que morir, porque Él cargó nuestro pecado, murió en la cruz y resucitó para nuestra justificación. Interesante. Entendiendo la palabra del Señor, corazón de ellos se ardían. Se siente ya emoción, ¿verdad? Conmovido el corazón por la palabra. Ahora ya se ubica bien. ¿Por qué razón Cristo tuvo que morir? Obviamente tuvo que morir, ¿verdad? Mira. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros? Por supuesto. ¿Cuándo, verdad? Si nosotros oímos el Evangelio, ¿ardía nuestro corazón, sí o no? Mira esta palabra así. Así. Sí, también viene mucha congoja también cuando uno entiende quién es uno. Siendo súper pecador. Pecador bien dispuesto para fuego eterno. Viene maldición. Así que no sirve nada. Su oración, petición, confesión, su obra, absolutamente nada sirve. Se viene, ¿verdad? Mucho. Y también como desesperación también, ¿sí o no? Se viene humillación también. Nadie esforza a uno, ¿verdad? Para humillar a uno. Pero palabra tocando fondo de corazón, se viene humillación, quebranto, ¿sí o no? Y gran tristeza, y miedo, terror, temblor también, ¿sí o no? Final se ve el fuego eterno. Mientras que está escuchando un poco la palabra de Dios, tal como está escrita. Y final uno se da cuenta, soy pecador, ¿verdad? Y pasando mucha panorama, ¿verdad? Mi vida tan, ¿verdad? Malvada. Aunque no expresa. Mientras escucha la palabra se pasa en la mente, ¿verdad? Cuán maldad hizo, cuán, ¿verdad? Pecado hecho en su vida, escondidamente, secretamente. Cuán rebeliones, cuán maldad, cuán desobediencia, ¿verdad? Cuán altivez. ¿Se ve eso o no? Se pasa una como panorama. ¿Qué pasó? Ahí está trabajando la palabra de Dios con poder del Espíritu Santo muestra. Toda esa verdad, maldad que está bien sumergida en el fondo del corazón, ¿verdad? Se olvida por tanta, con su vida cotidiana que está pasando tan ocupado. Pero mientras escucha la palabra se descubre, se manifiesta, ¿sí o no? Y final usted quedan con boca cerrada. Claro, tiene razón. Así soy yo, así soy yo. Soy pecador. Sí, claro, así yo soy. Por eso, siendo ya pecadores, la palabra ¿para dónde lleva? A la sentencia. ¿A qué? Al fuego eterno. Ahí se viene peor humillación. Cuando yo entendí, en el año 1986, me acuerdo muy bien, a la noche del día 23 de agosto, no pude dormir. No pude dormir. Cuando estaba medio, sí, claro, soy pecador, así como podría entrar al cielo. Cuando estaba medio, por lo menos yo soy cristiano. Yo soy líder de jóvenes, acepté a Cristo como mi Salvador, soy bautizado, fielmente estoy sirviendo. Sí, claro, todo el mundo me habla muy bien. Otro lado, sí, soy yo pecador, ¿cómo voy al cielo? Pero mitad y mitad, ¿verdad? Una mitad por lo menos positivo, otra mitad por lo menos negativo. En esto estaba mitad y mitad, medio pecador. Pero cuando la palabra confronta a mí, nadie, la palabra directa a mí. Así que dos versículos, ¿verdad? Que leía, ¿verdad? En el libro Hechos y Romano, ¿verdad? Me arrancó total. ¿Qué dice? Primer palabra dice, ¿verdad? Hechos capítulo 2, versículo 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos, bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para recibir el perdón del pecado. Y recibiréis el Espíritu Santo de Dios, dice. Cuando yo estaba ya con esa palabra me pegó, tocó. Ahí me viene gran tristeza, ¿verdad? Arrepentíos.
cada uno, bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para recibir el perdón del pecado y recibir el don del Espíritu Santo. ¿Quién puede recibir el Espíritu Santo? El que es perdonado. El que recibe el perdón del pecado. Soy pecador, no estoy perdonado. No tengo perdón, no recibí perdón del pecado. Soy pecador. El Espíritu Santo está fuera de mí. Había creído que el Espíritu Santo está en mí, porque hice oración de fe, acepté a Cristo como mi Salvador. Final esa palabra, Hechos capítulo 2, verso 38, me arrancó total. Espíritu Santo fuera de mí. Mi corazón quedó vacío. Y después dice el libro, Romanos capítulo 8, verso 1, ¿verdad? Pero pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Yo soy condenado. Creí que yo estaba en Cristo. Final esta palabra me arrancó fuera. Tengo condenación en mi corazón, soy pecador. Pues esa palabra me sacó afuera. Me ubicó correctamente. ¿Dónde estoy? Fuera de Cristo. Porque los que están en Cristo Jesús no tienen ninguna condenación. Tengo mucha condenación en mí. Día con día pido perdón. Soy pecador fuera de Cristo. ¿Quién soy yo? Sin Espíritu Santo. Ni estoy en Cristo. Soy hombre pecador puro, como cualquier pecador del mundo. ¿Qué me sirvió todo lo que he hecho en mi vida? Nada. Cuando uno fue tocado por la palabra de Dios, ¿verdad? Un día ella recibió la salvación, ¿verdad? Primero su marido fue renacido. Entonces, él estaba preocupado a su esposa, predicaba mucho a ella. Pero ella no entendió bien. Por eso él ya capta que su esposa aún no era nacida. Por eso un día él me invitó, pastor, ¿usted puede hablar con mi esposa? Por supuesto, vamos. Por eso él y su esposa y yo tres estaban como en una oficina, ¿verdad? Estuve hablando. Final ella, ese tiempo era pasando pandemia, estaba mascarilla. Esa mascarilla estaba también volteada ahí. Dibujo estaba volteada. Entonces, ella siempre está por incomodidad, estaba sacando así, llorando. Como que se viene, cuando llora, ¿verdad? Se viene tanto calor, ¿sí o no? Entonces, con dificultad respirando, estaba sentada, no se movía nada. Entonces, al final ella sacó una pregunta. Pastor, ¿usted quiere decir entonces todo lo que he hecho en toda mi vida, desde mi niñez hasta hoy, no sirve nada? No sirve nada. Así me preguntó. Pero yo le dije, claro que no sirve nada. Estaba ya explotando, ¿verdad? Llorando y llorando y llorando, llorando. Porque ella muchos años, ella estaba sacrificando para su iglesia más bien. Una iglesia equivocada, falsa. Echaba todo corazón, su ofrenda, su diezmo, su juventud. Servía montonazo. Al final no sirve nada, no sirve nada. Su corazón quedó bien quebrantado, humillado. Una lloradera. ¿Quién hizo esto? Nadie. Solo el Espíritu de Dios, por su palabra, demostró a ella. Claro que no. No vale nada. Todo lo que tú has hecho. Porque la palabra de Dios que dice, la salvación no por verdad, obra de justicia que hubiéramos hecho nosotros, sino por su misericordia, por medio de lavamiento de regeneración, ¿sí o no? Y renovación en el Espíritu Santo, dice Tito capítulo 3, verso 5, ¿sí o no? No por nuestra justicia hubiéramos hecho, justicia de obra, ¿verdad? Que hubiéramos hecho, sino
por la misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es que adapta a uno que no merece nada. ¿Me explico? Por la misericordia. Por la misericordia significa uno que no es para nada, ¿verdad?, apto. Que no haya hecho nada para obtener algo. Uno que trabaja duro y gana salario. Este no es por la misericordia, por su trabajo, ¿verdad? Usted gana. Uno que no hace nada, está tirado en calle, está muriendo de hambre, ¿verdad? Viendo a alguna persona corriendo en auto, viendo a una persona tirada en calle. Está pasando con tanta hambre, ya ni tiene fuerza para levantar su cuerpo. Esa persona viendo esa persona, ¿verdad?, invita, vamos, ¿verdad?, en su carro montándola y lleva en un restaurante invitando comidas. Y después dando, ¿verdad?, ya montonazo de dinero. Usted haga algo, por ahí da como $500,000 de colones, supongamos. Esa persona, ¿qué hizo? Para ser atendido una comida tan sabrosa, montó de dinero 500,000 colones. ¿Qué hizo él? Nada. Esto es por la misericordia. La salvación, ¿verdad?, tocaría a uno que ocupa la misericordia. Por eso uno, ¿quién puede recibir esta salvación verdadera? Siendo súper pecador, inútil total. Pues uno pone algo, yo hice tal. Entonces una compra es compra. ¿Qué dice la Biblia? Isaías capítulo 55, verso 1 dice: venid sedientos, comprad leche y vino. Sin dinero y sin precio, comprad, ¿verdad?, leche y vino, dice. Sin dinero. La salvación se compra sin dinero, sin precio. ¿Alguien quiere poner algún precio? Dios no vende. Aquí en el supermercado terrenal, ¿verdad?, usted no puede comprar nada sin dinero. Tampoco en el supermercado divino del Señor no puede comprar la salvación con su dinero, sin dinero únicamente. Al contrario, ¿verdad? ¿Cuál es la equivocación? Adapta la cosa de la tierra, ¿verdad?, con cosa de Dios. Ahí viene error. Ahí viene mala doctrina, falsa doctrina. Por eso ella al final sacó lágrimas, terrible lágrimas, llora y llora y llora y llora. ¿Qué dicha? Ahora se descubre, te ve haber muerto, ya no cambia nada. Engañada se va al fuego directo. Por lo menos antes de morir, mientras que hay tiempo oportuno para ser salvo, ella se descubrió. No vale nada, no sirve nada todo lo que haya hecho. Final, ese día, viene pregunta, entonces ¿cómo hago? ¿Qué hago para ser salvo? Por eso ese tiempo yo compartí el Evangelio. Dice, así decía. Ahí viene admiración de tonto otra vez, ¿verdad? Mira, ya Cristo canceló todo, ya terminó todo. Por eso ahí, ¿verdad?, y en nuestra vida cotidiana, que es lo que trabaja sin cesar. Importante la palabra de Dios. Cuando viene tentación a Cristo, ¿Cristo con qué venció? Está escrito. Escrito está, ¿sí o no? No solo del pan vivirá el hombre, sino toda la palabra que sale de la boca de Dios. Cuando viene tentación terrible, Cristo pasa 40 días y 40 noches de hambre. Viene tentador, si tú eres hijo de Dios, di que se convierte esta piedra en pan. Cristo responde, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino toda la palabra que sale de la boca de Dios. Diablo, ¿qué hace? No vence, no hace más. ¿Dónde está poder? En la escritura, en la palabra de Dios. Por eso, siendo justo cristiano renacido, ¿cómo llevan una vida victoriosa? Cuando ve que está escrito, ¿verdad?, no se mueve su fe, su corazón, tal como está escrito, ¿verdad?, ahí arranca su fe
ancla también, se ancla con fe, no se mueve. Con esta roca de la Escritura, roca de la palabra, no se mueve, vence. Por eso el Espíritu Santo constantemente, ¿verdad?, nos demuestra, constantemente por su palabra. Alguna persona tan dura, tan difícil para evangelizar, ¿qué hacer? Orando a Dios, invitando a Cristo que trabaje, ¿verdad?, en el momento que usted predica. ¿Qué va a hacer usted? No hablemos cualquier cosa. Abriendo la Biblia, cada parte explica, ¿verdad?, detalladamente. Pareciera que ahora no escucha, pero se va a quedar esa palabra. Un día se va, esa palabra va a trabajar, ¿verdad? Pues el apóstol Pablo, mientras estaba en la iglesia de Corintio, ¿qué hacía él? Servía. Constantemente servía. ¿Qué es primera Corintio? ¿Qué es segunda Corintios? Él está dando, ¿verdad?, constantemente enseñanza, ¿verdad?, constantemente, con toda paciencia. Aparentemente no, pero a su debido tiempo esa palabra crece. Aquí, San Juan capítulo 6, un poquito, vamos a ver. El libro San Juan, capítulo 6. Versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. El Espíritu es, dice, el que da vida. ¿Qué es lo que da vida? El Espíritu. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Todo lo que pertenece a la carne para nada no vale, no sirve. Hasta palabra persuasiva de la carne, de los hombres, no sirve nada. ¿Qué es lo que tiene filo, doble filo, para cortar? Para hacerlo a uno meditar. La palabra pilosa, palabra legítima, tal como está revelada aquí en la Escritura. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu, dice, y son vida. Por eso nuestra, ¿verdad?, evangelización, nuestra predica, con palabra del Señor. Pero esa palabra debe ser bien pinada también, ¿verdad? Bien pinada. Muy redondeada, no vale. Bien profundizada, bien, ¿verdad?, detallada, bien, ¿verdad?, y preparada con filo para cortar bien. La espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios, dice. El Espíritu de Dios mora ya en nosotros. ¿Sí? Cuando nosotros convencemos a alguien para predicar, salvarle, rescatar alma, necesitamos esa espada, pero bien filosa. No es que ellos sean tan altivos, no es que sean tan católicos, ellos no sean tan incrédulos, ellos no son tan, ¿verdad?, perdidos para oír la palabra, para creer el Evangelio, jamás. ¿Cuál es el problema? Nosotros no afinamos la palabra, no apilando la palabra de Dios. Uno cuando responde así, duro, ¿cómo responder cortando ese corazón? Profundización. Por eso, dos discípulos que eran tan tercos, ¿qué hacían? Mientras que oía la palabra que Cristo hablaba con ellos, ardía nuestro corazón, ¿no? Dice. Ardía nuestro corazón, no. Mientras él estaba hablando, Escritura. Cuando Cristo estaba hablando, ¿verdad?, fondo de corazón de ellos. Palabra actuaba. Cristo que hablaba de Génesis, y Éxodo, Levítico, y Número, Deuteronomio. Una parte de Isaías, una parte de Jeremías, una parte de Ezequiel y Daniel, donde hablan de Cristo. No sé cuántos minutos, cuánto tiempo Cristo estaba hablando, no sé. Pero mientras está caminando,
hasta llegar donde sentarse, ¿verdad? Por lo menos donde ya descansarse un poco. En el camino de desierto, caminando, Cristo estaba tratando de hablar la Escritura. Pero esa palabra del Señor era tan filosa, ¿sí o no? Y toca fondo de corazón de ellos. Y daba esa emoción, esa pasión profunda. Por eso Cristo, cuando vino hace 12,000 años, Él tenía su misión, entre mucha misión, y también Él tenía un anhelo tan grande. ¿Qué? Aquí dice, aquí poquito vemos San Lucas 12, San Lucas capítulo 12, versículo 49. San Lucas capítulo 12, verso 49. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya sea encendido? Después dice 50, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Verso 49 dice, fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya sea encendido? Fuego vine, dice, fuego. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Qué fuego? Mientras que Cristo estaban hablando con sus discípulos, 2 discípulos tan cerrados, cegados y tercos, Cristo estaba explicando cada escritura. Ardía nuestro corazón. Conmovía su corazón por la palabra. ¿Verdad? Con esa pasión que recibe por la palabra de Cristo, ellos mueven. ¿Hasta dónde? Hasta martirio. No sé cómo se llama 12 discípulos, ahí no dice anónimos. Entre 12 discípulos puede ser, o entre 70 discípulos del Señor puede ser. Pero al final ellos, ¿verdad? Recibiendo la palabra del Señor, según la Escritura, conmovía su corazón, ardía su corazón. Fuego está puesto, encendido. Por eso ellos después no continúa en Maús, sino se arrepiente. Vuelve ¿a dónde? A Jerusalén, para ver, ¿verdad?, los hermanos de nuevo. Y encuentra ellos final con Cristo ellos, ¿verdad? ¿En dónde? En Galilea. Como Cristo había dicho, nos veremos en Galilea. Cuando Cristo vino hace 12,000 años, debe haber muerto y resucitado por 40 días, encontraba con sus creyentes, no más con pecadores, ¿verdad? Cristo hablaba, manifiesto, ¿verdad? De repente en un mismo tiempo con 400 hermanos, y después con Pedro, con Jacobo. Manifestando, Cristo estaba hablando para poner fuego, fuego de compasión, ¿verdad? De alma. Y amor, ¿verdad? Ardiente hacia Dios, hacia Cristo, hacia almas, para que ellos que puedan cumplir, ¿verdad?, su misión. Esta parte de misión que Cristo encomendó, para compartir este evangelio hasta cumplir de la tierra. Obligado no, ¿verdad? Según la ley tampoco. Pero uno que tiene ese fuego prendido, uno se conmueve, ¿verdad? Ese fuego que uno tiene puede prender fuego a otra persona, para que estén bien prendidos del fuego de pasión por alma y amor por alma, ¿verdad? Y uno puede brincar sobre cada montaña que se confronta, con nada, como nada, ¿verdad? Puede continuar sirviendo con el evangelio verdadero. Pues el apóstol Pablo, mientras estando en la iglesia de Corintio, aunque él era débil, aunque él era, ¿verdad?, con temor y temblor, pero ese fuego prendido en su corazón nunca se apagó. Ardía, día con día. Se preocupaba día con día. Lloraba día con día. Oraba día con día. Nunca soltó, ¿verdad?, abandonando a los hermanos, ¿verdad?, y ninguna alma. Por eso su viaje ya 4 veces, ¿verdad?, llega. Y final llegando a Roma, con este fuego, con pasión por el evangelio, para la iglesia, para Cristo, para el reino del Señor.
Él llegó hasta martirizado, decapitado. Así gloriosamente vivió y murió así, como anhelaba tanto Él. Sí, por eso, aunque nosotros, inútil, débil, ¿verdad? Pero Cristo vive en nosotros. Solo ustedes pueden presentar la palabra tal como está escrita, profundizando día con día, con quebranto de nuestro corazón, orando ante Dios, entregando cada asunto, ¿verdad? Detalladamente a Dios para que Dios trabaje. Porque no recibí, no pedí, dice. Por eso, por cada alma, abrazando cada alma, ¿verdad? Sí, pedimos, oramos para su salvación. Sí o sí, Señor va a responder a su debido tiempo. Por supuesto, siempre se lleva nuestro quebranto primero, ¿verdad? Y nuestra humillación primero. Así Dios, por medio de nosotros, con incienso, ¿pero qué es incienso? Quemar incienso. Esa es oración. ¿Quién ora? Pecadores no, justo ora. ¿Eh? Por eso incienso de los santos se acepta en Dios, ¿verdad? Como Apocalipsis dice, ¿verdad? Este es incienso, es oración de los santos, dice. Sube por los ángeles, porque eso es aceptable. Por eso, con fuego. Uno quemando su corazón, ¿verdad? Con gran ardía por alma. Señor, sí os va a responder, ¿verdad? Ahí se viene demostración del Espíritu Santo, conforme a su palabra y su poder. Por eso veremos, ¿verdad? Muchos que se convierten como nosotros, que tienen mismo corazón, mismo espíritu. Por eso cuando visito diferentes sectores escuchando su testimonio, ¡wow! Si yo digo, ¿verdad? ¡Wow! Ese hermano tiene el mismo corazón como yo. ¡Wow! Ese hermano está contando de cada cosa, de todo lo que yo tengo yo en mi corazón. Un día se transmitió a otro. Así tendremos muchos hermanos que tienen el mismo fuego, misma compasión. Amén. Sí, hoy hasta aquí vamos a compartir. Oremos.